Saludamos a través de la línea telefónica al economista Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Economista Pita, muy buenos días. ¿Qué le queda al Consejo Nacional Electoral hacer ante la expectativa de lo que decida el Tribunal Contencioso Electoral con respecto al reclamo presentado por Yacu Pérez? Buenos días, saludos cordiales a todos los que nos escuchan, a ustedes. En realidad, para el Consejo Nacional Electoral hemos concluido todos nuestros trámites y gestiones relacionados con el proceso de escrutinio y proclamación de resultados. ¿Qué nos queda? Esperar que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie para efecto de, si es del caso, ya definitivamente pedir la certificación en el supuesto caso de que el contencioso no dé paso al planteamiento del candidato Pérez y su organización política. En ese escenario nos tocaría pedir la certificación para poder imprimir papeletas. Por otro lado, en el supuesto caso de que se disponga apertura de urnas, pues nos corresponderá colaborar en esto, hacer el trabajo para efecto de cumplir con lo dispuesto por el contencioso. Esos son los dos únicos escenarios. Pero para efecto de nuestra programación, y nosotros seguimos trabajando ya en la organización de la segunda vuelta electoral, no podemos detenernos, tenemos que seguir preparándonos, y así, por ejemplo, estamos preparándonos para el debate que tiene que ser el 21 de marzo. Y porque la segunda vuelta pues está aquí a la vuelta de la esquina, que es el 11 de abril. Así que, independiente de lo que decida el Tribunal Contencioso Electoral, que nos corresponderá acatar, nosotros seguimos trabajando en el escenario de que tenemos que seguir pues cumpliendo con nuestro calendario. Consejero Pita, muy buenos días. En caso de que el Tribunal Contencioso Electoral dé una respuesta favorable al candidato Yacu Pérez y a Pachacutic, ¿esto podría provocar un retraso en la segunda vuelta electoral? Es decir, ¿existe la posibilidad de que se postergue o el Consejo Nacional Electoral tiene todos los recursos para poder cumplir con esta reapertura de urnas, con este recuento de votos en los plazos que le permitan o nos permitan al país llegar a la segunda vuelta electoral el 11 de abril, cumpliendo además con todo lo que debe cumplirse, como es el debate y la misma campaña? Bien, en primer lugar tengo que decirle que confío muchísimo en que el Tribunal Contencioso Electoral no le tome los 15 días que la norma le permitiría responder al recurso planteado por el candidato Pérez. Por lo tanto, pienso que eso se va a dar más rápido que ese plazo. Por otro lado, nos corresponderá a nosotros atender, que es nuestra obligación, lo que disponga el Tribunal Contencioso Electoral. Pero le voy a dar mi opinión muy personal. Si los recursos planteados ante el Tribunal Contencioso Electoral son los mismos que se planteó ante el Consejo Nacional Electoral, con las mismas pruebas o con los mismos documentos, no creo, y ya es una opinión muy personal, pues que el contencioso vaya a atender al 100% lo planteado. Tenemos que recordar que el juez ponente, y aquí permítanme hacer una disgregación, el proceso es así como sigue: el juez ponente conoce la causa, se pronuncia, pero se pronuncia ante el Pleno y el Pleno decide. Por lo tanto, ese es el procedimiento. Ahora bien, si el juez ponente, ¿qué le planteó a Pachacutic y al candidato Pérez? 3 preguntas. Primero, ¿qué pides? Segundo, ¿al amparo de qué norma pides lo que pides? Y tercero, ¿qué pruebas tienes? Si el planteamiento realizado por la organización política y el candidato responde a estas preguntas, es decir, pido tal cosa, al amparo de la norma tal del Código de la Democracia, y aquí están las pruebas, obviamente el juez tendrá que atenderlo. La carga de la prueba le corresponde a quien está presentando la demanda, la denuncia. No es que el juez tiene que analizar documentos y mirar si efectivamente ahí hay alguna situación irregular. Economista Pita, ¿qué grado de flexibilidad, qué grado de elasticidad tiene el calendario electoral sin que se consuma una acción que pueda llevar a la nulidad de estas elecciones? No tiene. Lamentablemente no tiene.
porque el Código de la Democracia establece el plazo para llevar adelante lo que es el debate, por ejemplo. Es muy claro en cuanto a la fecha. Por lo tanto, si se diese una situación como esta, obviamente es un desafío gigante para la función electoral el atenderlo. No me atrevo a hacer elucubraciones sobre esto, pero obviamente no significa estamos en el límite, pero habrá que hacer todos los esfuerzos, sacrificios en lo que se llama recursos humanos y recursos económicos en el momento dado para atender lo que disponga en el supuesto caso que dispusiese abrir urnas por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Sería una tarea titánica en cada una de las delegaciones, volver a recontratar personas, establecer pues los entornos, los ambientes físicos para poder realizar este trabajo y tratar de hacerlo pues en el menor tiempo posible. Pero insisto en lo que dije hace un momento, no quisiera elucubrar sobre aquello. Confío en que sobre la base de lo que planteó el juez y sobre la base de lo que nosotros decidimos en su momento inicial, confío en que pues, obviamente no vamos a tener que estar enfrentándonos a esta gran prueba o este gran desafío. Pero esto está en el escenario de las posibilidades, de cualquier manera. Quisiera hacerle una pregunta que nos hubiese gustado hacerle la noche del 7 de febrero, economista Pita. ¿Qué le motivó a usted a emitir la segunda versión del conteo rápido la noche del 7 de febrero? ¿Estuvo usted consciente de que con este acto, más allá de lo preciso o no que haya resultado, estaba catalizando una polémica que aún no termina y debilitando la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral al contradecir a su presidenta? En primer lugar, yo no contradije a mi presidenta, yo presenté hechos y quisiera precisar esto en su cuestionamiento. Yo no contradije, yo predije, yo simplemente presenté hechos. La señora presidenta presentó, y estuvo muy bien, presentó los resultados de un conteo rápido que estaba estabilizado con una muestra que se había alcanzado un número determinado ya de juntas receptoras de voto, de la información de juntas receptoras de voto que no habían ingresado. El problema es que al comunicar ella establece que la segunda opción o el que había entrado de segundo estaba en segundo puesto el señor Pérez y en tercer puesto el señor Lazo, y creó la confusión y creó el posicionamiento de que tal situación era ya como un resultado del conteo rápido. Yo no he dado, permítame aclarar esto, yo no creo haber agregado confusión. La confusión nace o por mala comunicación o por mal entender que un conteo rápido no es vinculante. Yo no entiendo, y perdóname, voy a ser insistente en aquello, y con respeto a usted, por supuesto, pero creo que la audiencia tiene que entenderlo. Un conteo rápido no es vinculante, no puede posicionarse a alguien diciendo yo tengo el derecho a estar en el segundo o en el tercer puesto, porque un conteo rápido, que es una muestra de 2.400 y algo más juntas de receptoras de voto, me resulta totalmente extraño. El diferente es, mire usted, cuando se concluye el escrutinio y ya tenemos no un conteo rápido, tenemos un conteo lento, pero que al fin del día determina finalmente quiénes son los que tienen el derecho a pasar a una segunda vuelta electoral. Pero había otros caminos. Está de por medio algo a lo cual usted no se ha referido plenamente, el tema de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. La presidenta, nos guste o no nos guste, le guste o no le guste, es la cabeza de este organismo. Si ella sale en un acto solemne, además señalado que está avalado por un notario público a dar una información, allí está puesta en bandeja la credibilidad del Consejo Nacional Electoral. Y a 5 minutos de eso, el vicepresidente entrega otros resultados. ¿Qué lecturas deja esto para los ecuatorianos? En primer lugar, no recuerdo que haya existido un notario público avalando el resultado del conteo rápido. No, pero no existió. Yo le cuento a usted porque yo estuve ahí. En primer lugar. En segundo lugar, usted quiere insistir en un cuestionamiento al hecho de que yo salga posteriormente. Yo salgo individualmente cuando 200 o algo más de juntas receptoras de voto, o no sé cuánto el número, no lo recuerdo en este momento, ingresan al sistema y se revierte
lo que había anunciado la señora presidente del Consejo Nacional Electoral. Está bien, ella la autoridad máxima lo hizo, y yo soy un consejero que con otra información sale a decir esto que ya se anunció hace un momento, en este momento ya no es lo mismo que sucedió hace pocos minutos. ¿En qué parte estoy infringiendo la norma? ¿En qué parte estoy yéndome más allá de mis atribuciones como consejero? Yo simplemente estoy presentando hechos que, en mi interés de aclarar una confusión, porque se comenzó a generar eso que se posicionó en las mentes de muchas personas, incluyéndolos al candidato a la organización política, de que con ese resultado yo ya estaba posicionado de la opción de pasar a la segunda vuelta, pues había que aclararlo que no había tal cosa. Era necesario aclararlo desde mi punto de vista. Economista Pita, ¿qué les llevó de cualquier manera al Consejo Nacional Electoral, en su turno a la señora presidenta y luego al vicepresidente, a divulgar los datos del conteo rápido cuando desde el propio Consejo Nacional Electoral se había dicho que no lo harían si la diferencia era más pequeña? Me parece que se habían puesto como límite un 1% de diferencia. No, nunca dijimos que no lo íbamos a decir, dijimos siempre que lo íbamos a decir. Es la forma como lo decimos, porque pudo haber sido diferente simplemente anunciar que había habido un empate técnico y nos quedábamos ahí. Y el empate técnico ya se aclara cuando se concluya el proceso electoral. Eso era todo lo que tenía que decirse. Pero sí, y mire, no hizo mal la señora presidenta, porque ella estableció límites, estableció el límite mínimo y el límite máximo dentro de ese 1%. Y en los dos candidatos que tenían la opción de pasar a la segunda vuelta, con ese 1% menos o con 1% más, en algún momento dado se tocaban. Pero por lo tanto, eso lo entiende un estadístico. No es un mensaje muy claro para la enorme masa del pueblo que con expectativa seguía esa noche el resultado, economista Pita. Ahora, más allá de esto, está la serie de críticas, y le ruego lo tome de la mejor manera, que ha recibido el Consejo Nacional Electoral por la ascendencia que tendría cada uno de los vocales con diferentes partidos y movimientos políticos. Usted, economista Pita, proviene del movimiento Creo, es el movimiento Creo el que en el año, me parece, 2018, le presentó a usted como miembro para el Consejo Nacional Electoral, y no ha dejado de desligarse en la opinión pública su relación con el movimiento Creo. ¿Qué reflexiones tiene usted al respecto? Mire, mi estimado amigo, yo creo que, y voy a ser muy claro, así como usted me dijo hace un momento que tiene que ser frontal, yo también voy a ser muy frontal. Por supuesto, le ruego que sea así. El hecho de que la organización política haya propuesto mi nombre, cuando yo nunca he tenido ningún tipo de vinculación con esa organización política, no significa que yo esté subordinado o dependa o sea obediente o sea disciplinado respecto a los intereses de esa organización política. Yo lo desafío a usted y a cualquiera que me demuestre que en algún momento dado yo hubiese tomado una decisión para favorecer esa organización política. Nunca lo he hecho. Mis principios, mis valores, mi brújula moral no me lo permitiría. Lamentablemente, en la ligereza con la que se juzga a la persona, se intenta posicionar simplemente por el hecho de haber sido, en este caso, recomendado por o propuesto por el nombre propuesto por. Me gustaría que esta persona sea, porque tiene experiencia, porque creo que proba, porque va a hacer las cosas correctas, pero eso ya implica una atadura o una subordinación o un aspecto disciplinario. No hay tal. Primera cosa. Segunda cosa, mi trabajo como consejero es aportar al desarrollo de procesos electorales, contribuir con mi experiencia. Yo soy un improvisado en temas electorales. He tenido más de 10 años de experiencia dirigiendo la delegación del Guayas y fui director de la delegación de Guayas cuando en el gobierno del presidente Correa se reformuló la estructura del Consejo del Tribunal Supremo Electoral, pasó a un Consejo Nacional Electoral. Mi trabajo ha sido de carácter técnico y lo mantengo técnico apegado a la norma. Así que no tengo nada que decir respecto a justificar, porque no tengo nada que justificar. Que me juzguen por mis hechos, que me juzguen por mis decisiones, que me juzguen por
lo que yo hago o dejo de hacer en función de los intereses electorales, de la transparencia de procesos electorales. Otra pregunta, economista Pita, y esto deberíamos hacerle a todos los integrantes del Consejo Nacional Electoral, pero entendemos que cada uno responde por sus actos individualmente. ¿Qué le motivó a usted a estar presente, me parece que es el viernes 12 de febrero, en esa reunión convocada por Yacu Pérez? De alguna manera se vio como que el Consejo Nacional Electoral avalaba esa reunión. ¿Estaban sus miembros? Sí, se aclaró en algún momento y por parte de uno de los consejeros de que lo hacían a nivel individual, no como Consejo Nacional Electoral. ¿Pero qué les motivó a estar presentes en aquella reunión, que además, nuevamente, venía solemnizada por la presencia de algunos veedores internacionales, entre ellos de la Organización de Estados Americanos? La relevancia de esto es que allí los dos candidatos que se disputaban este paso a la segunda vuelta decidieron en esa fecha ir a un reconteo de los votos con especificidades que todos lo conocemos. Bueno, yo creo que me motivó a mí, como nos motivó a todos los consejeros, estar en un evento muy importante para la democracia del país, el que existiese la oportunidad de diálogo entre dos candidatos que estaban optando para pasar a la segunda vuelta electoral. Y yo consideré que era mi obligación, y creo que todos pensábamos igual, el escuchar las posiciones, el atender de alguna manera planteamientos que pudiesen desentrampar el problema en el que públicamente se estaban confrontando situaciones que afectaban de alguna manera el desarrollo del proceso electoral. Pero en absoluto significaba, más allá de sí aceptar dentro del marco de la posibilidad un acuerdo que permita avanzar en el tema de ya establecer, pues obviamente, quién pasaba la segunda vuelta. El problema no estuvo en esa reunión. El problema no estuvo en que estuvimos ahí, estuvimos presentes, en que estuvieron la OEA, en que estuvo el público. El problema estuvo en que posteriormente a algo que se acordó, comenzaron a existir situaciones que afectaban el poder llevar a cabo este acuerdo. El problema no estuvo en la legitimidad de nuestra presencia o en lo que ellos convinieron, ni mucho menos, sino las situaciones que se comenzaron a dar posteriormente que hicieron posiblemente su viabilidad, su aplicación. Entonces ya nosotros como Consejo Nacional Electoral tuvimos que tomar la decisión de que ya no podíamos, porque un candidato dijo: yo quiero que me abran estas 20,000 específicas juntas receptoras de votos, y el otro candidato: ¿y por qué tú tienes que decidir que te abran esas 20,000 específicas? Y vinieron otros actores políticos y dijeron que con legítimo derecho, por supuesto: y estos dos, ¿por qué van a decidir que solamente se abran 20,000? Yo quiero que se abran todos. Entonces ya dentro de un escenario de eso, pues ya había que replantear, porque todo eso ya complicaba el desarrollo del proceso electoral. Y si bien es cierto, al filo de la navaja estábamos actuando para acatar una postura para mayor transparencia, para mayor flexibilidad, para llevar adelante el proceso, ya tuvimos que nosotros decir: no podemos. Como Consejo Nacional Electoral ya tenemos que poner orden dentro de este desorden y tomar las decisiones que implica llevar adelante el proceso electoral, como lo hemos hecho. Pero, consejero Pita, justamente en este tema mucho se habla de que hubo falta de voluntad política. Otros sectores hablaban de que era imposible viabilizar esto porque la ley lo impedía. Ahí había criterios diversos, de que la norma permitía de alguna manera la apertura de las urnas en el contexto de la solicitud que se hizo. Y la pregunta que nos queda a todos, quizás hubiese sido realmente oportuno, porque si el Consejo Nacional Electoral hubiese viabilizado esta solicitud luego de este acuerdo que fue seguido por casi todos los ecuatorianos, entre Pérez y Guillermo Lasso, le hubiese otorgado al proceso mayores certezas y sobre todo confianza, que es lo que ahorita no tiene. Escúcheme, estamos hablando de temas históricos, estamos hablando de historia, estamos hablando de un pasado, lo que pudo haber sucedido, lo que debió haber sido. En un momento dado, cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad sobre las decisiones que tomó. Los candidatos tienen que asumir su responsabilidad. Mire usted, por ejemplo, el candidato Pérez tuvo la oportunidad de presentar ante el Consejo Nacional Electoral su reclamo sobre urnas que él consideraba
que eran donde había existido irregularidades, y presentó cerca de 27,000 actas. De esas 27,000 actas, que en ningún caso, y mire, soy enfático en decirlo, en ningún caso eran actas tomadas de las juntas receptoras de voto, eran actas bajadas del sistema que nosotros escaneamos las actas y mandamos las imágenes a la nube para que de ahí todos tengan acceso a mirarlas. En ningún caso eran actas que estaban que habían sido tomadas de la Junta por sus observadores electorales. Y de todas esas 27,000, él establecía aproximadamente 20,000 cuestionaba el hecho de que había diferencia de electores entre los candidatos, entre los presidentes de la República y los electores para las otras dignidades. Pero de esas 20,000, 9,000, casi 9,000 ya habían sido recontadas y habían sido ingresadas al sistema. Por lo tanto, no era una causal al amparo de una norma, y en el derecho público y usted solamente puede hacer lo que está en la ley, no puede hacer lo que no está en la ley, sino lo que está en la ley, simplemente fue desechado de 20,000. De las 7,000, habían 5,000 que habían sido ya revisadas e ingresadas al sistema. Habían 1,000 y pico repetidas. Por lo tanto, la carga de la prueba solo permitía que 31 actas que nosotros revisamos era lo que se pudiera escanear. Ahora, yo entiendo, por supuesto, su preocupación. Debo entenderla, que está dentro del marco del interés de ustedes como periodistas. Sin embargo, así como me acusan a mí de que porque fui designado en un momento dado por una organización política, yo también podría pensar que las preguntas que me hacen también tienen una carga de simpatía respecto a una postura política. Pero permítame añadir algo, por favor. Esto es cuestión de tendencias, esto es cuestión de hacia dónde van los electores, hacia dónde va el electorado. En ningún caso, desde el principio, incluso con las 31 actas que se abrieron en su momento, y en el caso incluso también del conteo rápido, se dio ninguna tendencia que pudiese modificar, que pudiese hacernos creer que existía una situación diferente a la que podría haberse dado cuando se verifican las urnas. Nuestra obligación es esa: primero, atender la norma, cumplir con la norma, verificar de acuerdo a las pruebas que se nos presentan y pronunciarnos de acuerdo a la voluntad popular. Nosotros no trabajamos por tendencias, nosotros trabajamos exclusivamente por las pruebas, y pruebas son los votos, las pruebas son las actas, y las pruebas son los que a nosotros nos muestran en un momento dado cuando hay inconsistencias numéricas y tenemos la obligación de revisarlas. Economista Pita, con la misma madurez que usted ha asumido nuestras preguntas, lo hacemos nosotros, no tenga duda. Escuchamos lo que usted señala, pero sí tenemos que ratificarle que lo único que nos motiva en esto es la transparencia. Somos un medio absolutamente independiente desde el punto de vista político. Lo que sí nos preocupa es la transparencia o la falta de transparencia, que es la percepción que se tiene en Ecuador. La transparencia tan puesta en entredicho en estas elecciones y particularmente en el escrutinio, no solamente en los escrutinios que se han dado en los últimos años en las elecciones ecuatorianas, al punto que uno de los presidentes del Consejo Nacional Electoral, Gustavo Vega Delgado, cuando terminó su periodo, dijo, hablando de la última década, en ese momento, Ecuador ha vivido una década de ficción de la democracia. Pero quisiéramos transitar al momento actual y un hecho que también preocupa, ingeniero Pita, para conocer su punto de vista y también si es que el Consejo Nacional Electoral va a hacer algo. Entendemos que ya no con respecto a la primera vuelta, pero sí con respecto a la segunda. ¿Conoce usted la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción capítulo Manabí, que señala varias irregularidades en los comicios de la primera vuelta en esa provincia? La revista Plan B describe una burda intervención en la primera vuelta de la Universidad Técnica de Manabí, cuya rectoría está en manos del suegro del candidato Arauz. Se señala allí en esta denuncia, y también lo detalla la revista, que un convenio con el CNE o entre el CNE y esta Universidad de Manabí ha permitido que se controle a los delegados de las juntas electorales en toda la provincia. Así lo dice la publicación. ¿Está al tanto usted? ¿Está al tanto el CNE? ¿Algo van a hacer al respecto de esto?
Permítame aclararle lo siguiente. En primer lugar, respecto a ese convenio. Ese convenio no es que firmó la delegación de Manabí con la Universidad Técnica de Manabí específicamente con esa universidad. Es parte de un acuerdo que llegó el Consejo Nacional Electoral con el Consejo de Educación Superior para permitir que las universidades reconozcan a sus alumnos que eran miembros de juntas receptoras de voto, puntos, horas de necesarias para justificar alguna situación respecto al pensum académico y tal. Por lo tanto, no fue un convenio específico con la Universidad Técnica de Manabí. Se firmó con todas las universidades del país, con muchas universidades, quizás no con todas, y en el caso de Manabí se firmó con 4. Primera cosa, aclarar, no fue con la Universidad Técnica de Manabí. Segunda cosa, en la Universidad Técnica de Manabí solamente hay 41 juntas receptoras de voto de casi 900 que existen en toda la provincia. Ojo, 41 de casi 900. El número de electores que representan esas 41, si usted multiplica por 300 aproximadamente, representan 12,000, menos el ausentismo, tiene 9,000 personas que van a votar. ¿Cómo puede influenciar la Universidad Técnica de Manabí respecto a una votación masiva en toda la provincia? O el rector, lo cual significaría que el rector tiene adoctrinado a todos sus alumnos de tal manera que sus alumnos que fueron designados en un momento dado miembros de junta receptora de votos, que ahí sí no sé cuántos son, no sé si es uno por junta, no lo sé, no creo que tenga tantos alumnos en su universidad, pero ¿qué significa? Que el rector tiene adoctrinado a sus alumnos de tal manera que esos alumnos son obedientes, son disciplinados, acatan sus valores y sus principios, están subordinados a una posición política. Los manavitas son así. Yo como padre me resentiría en pensar que mis hijos son individuos de ningún tipo de capacidad para pensar que se los puede adoctrinar para que... Lamentablemente en temas políticos, mi estimado amigo, son muy ligeras las formas de dejar volar la imaginación. Y yo creo que en este caso hay exageraciones. En Manabí, lamentablemente, y tenemos que reconocerlos, y los manavitas deberían de reconocerlo, y capaz que la palabra lamentablemente no es la que yo debería estar utilizando. Esos son los resultados. Los manavitas votan por una opción política en la cual tienen confianza a pesar de la historia y a pesar de todo lo que se puede hablar sobre un pasado próximo. Así que no depende de nosotros la voluntad de los manavitas. Depende del orden. Sí, es verdad. Y tenemos que preocuparnos, porque es verdad que sí hemos encontrado en algunos casos unas situaciones que tienen que ser revisadas y que yo obviamente pienso que tienen que ser revisadas y voy a insistir en que esto se haga. ¿Hasta qué punto investigó el Consejo Nacional Electoral las denuncias que se dieron el día de las elecciones? Se habló allí de que se había sorprendido a delegados con credenciales falsas, incluso fotografías profusamente circularon en las redes sociales y también se dijo que había sospechosos integrantes de las juntas receptoras del voto. ¿Investigó estos temas del Consejo Electoral en su momento? Bueno, le corresponde a la Junta Provincial Electoral. En primer lugar, eso de credenciales falsas como observadores era porque alguien emitió o ellos emitieron para ser observadores y estar presentes en los procesos que se estaban llevando adelante de escrutinio por parte de la Junta Provincial Electoral. Obviamente se les retiró. Fue un problema que fue resuelto en su momento por la Junta Provincial Electoral. En el caso de los miembros de las juntas provinciales, de las juntas receptoras de voto, yo creo que sí debemos poner atención en cuáles son las actas en las cuales se encuentra que existe alguna anormalidad para establecer quiénes fueron los miembros de las juntas receptoras de voto que estuvieron presentes. Y si fuese el caso, yo sí estoy de acuerdo con iniciar proceso o iniciar causa, porque eso agrede a la transparencia de un proceso electoral y no se puede permitir. Pero que haya existido una situación masiva, yo creo que es muy exagerado.
Bien, queremos agradecerle mucho por su tiempo y su atención, economista Pita. Dejarle una declaración final para los oyentes en el austro del país y que le escuchan también a nivel global a través de nuestras redes, con su expectativa sobre lo que espera sea la segunda vuelta electoral en Ecuador. Bueno, la segunda vuelta electoral va a ser la definición, obviamente, de la voluntad popular respecto a dos opciones que están planteándose. Yo lo que espero es que las personas vuelvan a acudir masivamente a votar. Fue un ejemplo de patriotismo, por decirlo así. Es uno de los procesos con menos ausentismo que se ha dado. Hubo mucho interés en participar y eso es bueno para la democracia. Espero que los miembros de las juntas receptoras de voto acudan a su responsabilidad de presentarse. Y aquí permítanme hacer un comentario, que lamentablemente hemos encontrado que los miembros de juntas receptoras de voto en ciertos sitios en los cuales obviamente ya existen, por decir algo, en los sitios rurales el ausentismo es menor que en los sitios urbanos de miembros de junta receptora de voto. Puede ser que la diferencia se dé porque la persona del sector rural pagar la multa le representa un sacrificio muy grande, mientras que el del área urbana dice yo pago la multa y no voy. Es importante también reafirmar algo. En ningún caso el proceso anterior, el proceso de la primera vuelta, ha sido determinante para pensar que ha tenido un impacto en crecimiento de contagios por COVID. Por lo tanto, significa que las cosas se hicieron bien. Pero en todo caso, lo importante es que las personas participen, que asuman su responsabilidad, que vayan a votar, porque la democracia requiere la participación de todos. Gracias nuevamente por habernos atendido, economista Pita. El economista Enrique Pita es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.